Creo que a todos nos encanta compartir y oír la palabra del Señor. Le quiero hacer una pregunta. Si es el Señor soberano sobre su vida, ¿lo tiene por prioridad en su vida? Que el Señor nos bendiga. Como somos hijos de Él, debería ser así. Entonces, como Él es soberano y Él tiene el control sobre nuestra persona, entonces vamos a compartir su palabra en Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Búsquela tranquilamente, recuerde que mañana es domingo y tenemos toda la noche para compartir la palabra del Señor. Yo estoy lejos de casa, así que no tengo problema para quedarme. Tengo que esperar el viaje. Amén. Que el Señor nos bendiga. Lo bueno que sé, no sé si a usted le pasa lo mismo, pero cuando dentro de la casa del Señor tengo un horario para entrar, pero nunca tengo un horario para salir. Ese horario me lo da Él. Amén. No le estoy diciendo que usted tome el mismo horario mío, pero es de la forma que dentro de la casa del Señor. Jeremías capítulo 18, del verso 1 en adelante, si lo hemos hallado, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblo y contra reino para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Amén. Oramos al Señor. Padre, en esta hora nuestra vida siempre está delante de tu palabra. Ella es fiel, Señor amado, a su cumplimiento. Cada uno de nosotros, Señor, somos necesitados de ella. Bendiga desde el niño, Señor, lactante, hasta el más anciano, delante de usted, Señor amado. Bendiga a cada uno de los suyos que ha venido, Señor, buscando de su palabra la solución a todas sus dificultades. Yo te ruego, Señor amado, que como vaso en tus manos, tú me ocupes conforme, Señor, tu voluntad y conforme la necesidad de cada uno de los tuyos. Te ruego tu bendición sobre ellos y sobre mi vida, en el nombre de Jesús, nuestro eterno Salvador. Amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hermanos amados, es grato saber que todavía existen alfareros por ahí. El trabajo del alfarero no es un trabajo fácil. Tiene que aprender a conocer el barro, la arcilla. Y nosotros como hijos del Señor tenemos que aprender a conocernos qué tipo de barro somos. Por eso le preguntaba si el Señor es soberano sobre su vida, entonces Él tiene el control del barro que somos nosotros. Amén. A mí me agrada que el Señor sea el alfarero, porque las veces que intenté hacer algunas soluciones sobre mi vida no me resultó ninguna. No sé si a usted le han resultado, si le han resultado bien, pero a mí no. Y la palabra del Señor nos enseña que Él nos tomó a nosotros del polvo de la tierra y eso somos. No somos más. Somos simplemente tierra en sus manos. Y gracias al Señor que en sus manos. Lo importante de este pasaje, nosotros conocemos muy bien el historial de Israel y cómo el Señor usaba al profeta Jeremías para poder enfrentar cada situación en cada tiempo. Pero hoy estamos nosotros delante del Señor, somos su iglesia, y si lo decimos de una forma un poco más
humildes, somos su barro. Somos un barro que de tiempo en tiempo tiene que entrar en la rueda. Es importante saber de qué material estoy hecho. Es importante conocerme, por eso quiero compartir con usted la palabra del Señor y saber que usted conozca qué tipo de barro es y cuánto tiempo le gusta estar metido en la rueda. Los procesos son difíciles para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene diferentes procesos en el día, en la semana, en el mes, en el año y en la vida. Y cada uno de nosotros le es difícil avanzar si el alfarero no pone sus manos sobre nosotros. El punto es, ¿me gusta que Él ponga sus manos sobre mí? ¿Me agrada que Él me tome y me reviente? Porque estoy en una situación de ser renovado, de ser quebrado y de darle el diseño que Él quiere. Como iglesia tenemos un diseño a seguir que es nuestro Salvador. Si nosotros vamos, hermanos amados, es un pasaje que a mí me gusta mucho. El Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 29 dice: el que me envió conmigo está, porque siempre hago lo que a Él le agrada. Y si conversamos sobre lo que es el vaso, lo que es el barro, nosotros deberíamos saber cuál es nuestra medida o cuál es nuestra altura en que estamos en la actualidad en el Señor. Ir conociéndonos nosotros como hijos del Señor en nuestra participación, en nuestra medida. No solo ser llamado hijo de Dios, no solo pertenecer a una iglesia, no solo ser siempre oyente, sino ser un vaso competente que siempre sea tomado para ponerle bendición de Dios y vaciarlo sobre otro. Que el Señor nos bendiga. ¿Le gusta a usted que el Señor lo use? Que glorifique su nombre sobre su vida. Es agradable. Pero para llegar a eso hay que pasar por la rueda. Allí, en la rueda del alfarero y su pie. El punto es que empieza a apretarse el barro en las manos de Él. Y ya no estamos tan de acuerdo con Él. Ya no nos gusta lo que Él nos está pidiendo. Ya no nos gusta lo que Él nos está exigiendo. Ya no me gusta la forma que me está tratando. Pero soy su barro. ¿Puede el barro tener un reclamo contra el alfarero? Conocer nuestra altura, saber en qué altura voy en el Señor, preocuparme por el vaso que soy. Hay vasos de oro, de plata, de cristales, hay vasos de madera, hay vasos de barro. Si le pusieran todos esos tipos de vasos en la mesa, ¿cuál tomaría usted para beber agua? Sería el de barro. Es tosco. No tiene una hermosura externa. Es grueso su espesor. Aparenta ser que por mucho tiempo fue hecho y casi no tiene ninguna utilidad. No necesitamos nosotros llamar la atención en lo externo. Necesitamos llamar la atención en las capacidades que tiene aquel vaso. Amén. Que el Señor nos bendiga. Por eso es importante conocerse. Por eso necesitamos saber nuestra medida, saber nuestro expresor de resistencia. Conocer cuál es el expresor, cuál es la resistencia que el Señor me está dando para soportar cada proceso.
Es importante saber en los tramos en que caigo. Es importante saber que si el Señor me manda a enfrentar una situación difícil, no haga regreso a mi lugar, sino avance. Jonás, levántate, ve a Nínive. No iré, es gente impía, soy judío, guardo la ley, no me junto con gente pecadora. Ve, no iré. Se subió a una embarcación, pagó otro viaje. Pero al Señor hay que obedecerle. Preparó un pez y lo llevó de vuelta para la casa, para comunicarse con él, tener una conversación seria con él. Por segunda vez, Jonás, levántate y ve a Nínive. Obedeció, la bendición fue grande, nadie se perdió. Aprendió a conocerse, que el barro no puede cambiar las órdenes del Señor. No puede. No podemos cambiar nosotros nuestra dirección de servir al Señor cuando Él ya determinó una. No podemos, por más que intentemos con buenas intenciones, con buenos propósitos, no se puede avanzar así. Necesitamos nosotros someternos a su tiempo, a sus decisiones, a lo que Él determina, para poder tener nosotros un expresor, un temple, una firmeza en el Señor. Que el Señor nos bendiga. Tener expresor, tener resistencia, tener capacidad. No siempre tendremos que ser el vaso chiquitito. Por eso el Señor de vez en cuando nos mete a la rueda de nuevo, para que vaya creciendo aquello. Una de las garantías que da el Señor es que cuando nos mete a la rueda, los alfareros actuales y de todos los tiempos tenían pérdida de barro. En el Señor no se pierde nada y además Él añade. No se le cae nada de nuestra vida al suelo y se pierde, sino que vela la necesidad de nosotros de poder tener mayor capacidad y de tener mayor altura, mayor resistencia, y añade barro a nuestra vida para cubrir algunas necesidades nuestras, que son las grietas de aflicción. Para poder cambiar el problema que tenemos emocional por confianza en Él. A veces los hombres somos más emocionales que nuestras hermanas. Y a mí eso, yo digo, la hermana es más firme que el varón. Eso sí que es bueno. A veces los hermanos somos más sensibles, caímos más rápido, no tenemos resistencia, no tenemos capacidad de poder orientar a la familia, a los que nos rodean. No tenemos capacidad de poder pensar, actuar en una forma adecuada. Y las hermanas a veces en una cosa de minutos y está todo en calma. Que el Señor nos bendiga. Y se dice que la mujer es más sensible que nosotros y no controla aquello. Hay de nuestras hermanas que saben muy bien controlar esa situación. Pero mire lo que dice aquí: tener capacidad. No podemos toda la vida ser chiquititos y pedir que el Señor nos siga llenando de su presencia, nos siga aumentando la bendición, nos siga aumentando el saber, el querer, el hacer, cuando no queremos entrar en la rueda. Es necesario. Es necesario. El Señor siempre va a preparar gente para su obra, para lo que Él quiere determinar y hacer. Siempre. Siempre tenemos que permitir que Él nos empiece a dar la forma y el diseño necesario. No huir, no irnos, no arrancar. Decía un anciano: no hay batalla más terriblemente que perder que aquella que nunca se peleó. Que el Señor nos bendiga. Por eso, hermanos amados, la pregunta es: ¿estoy conforme con la vasija que soy? ¿Me siento tranquilo, satisfecho con lo que soy en el Señor? La medida que tengo, la resistencia, la capacidad, el control emocional, ¿es suficiente para mí?
Me siento satisfecho con eso. Si el Señor viene, no tengo ni un problema. Estoy en la medida en que Él me pueda llevar. Estoy controlando todas las situaciones de mi vida para que si el Señor me manda a hacer algún trabajo amplio en su nombre, tengo la capacidad de poder hacerlo sin decirle, Señor, busca otro. Sino ponerme en pie como dijo Isaías. ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí, yo iré. Pero ¿qué hizo primero el Señor con Isaías? No lo pasó por fuego. No purificó su labio. Hubo un proceso, hubo un trabajo de Dios ahí. Recién pudo abrir su boca y recién pudo ponerse en pie. Nunca nos pondremos en pie para asumir alguna responsabilidad en el Señor mientras Él no nos empiece a moldear de nuevo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Yo me gozo de que aquí en Bahía Blanca vayan a tener otra iglesia. La iglesia tiene que orar para que el Señor añada para la iglesia. Amén. Que el Señor nos bendiga. Por eso, hermano amado, usted tiene que permitir que el Señor sea el único que controle su vida. No te apoyes en tu propia opinión, dice Proverbio. No te apoyes en tu propia opinión. Eclesiastés dice, tus pensamientos llegan cuando termina tu tiempo al sepulcro. Allí acaban tus pensamientos. El Señor necesita hombres y mujeres capaces de poder comprender, entender su voluntad, sin cuestionarle absolutamente nada a Él. Nada. Nada, sin estar preguntando, bueno, ¿y por qué? Sino la pregunta es, heme aquí, Señor, ¿para qué? ¿Para qué? No por qué. Eso de por qué a mí, por qué yo, había otro. No, ¿para qué, Señor? Heme aquí, envíame a mí. Cambia la situación. Seríamos pueblo diferente, pueblo avanzado en todo. Si vamos a Hebreos 11, hubieron hombres y mujeres allí, reconocidas por su valentía, pero porque el Señor les dijo, ven, tengo algo que quiero que tú hagas, y se pusieron a disposición del Señor. Estoy conforme con lo que soy, con el barro que soy. Estoy conforme con el tiempo que el Señor me sostiene sobre la rueda. ¿O quiere usted que el Señor añada sobre su vida? ¿Está conforme con su vida que tiene? Ya somos salvos, somos perdonados, hemos adquirido el perdón de los pecados. Basta que el Señor ahora venga y me lleve. Pero me encanta lo que Pablo decía. Miro por fe mi lugar allí con Cristo a la diestra del Padre. Pero pego una mirada a mi alrededor y veo que todavía soy necesario aquí abajo. Esa hambre, ese deseo, eso tiene que ser nuestro sentir, nuestro vivir. Ese propósito de mirar a nuestro alrededor, que son muchos los que necesitan un vaso de barro que contenga algo adentro. No necesitan un vaso de cristal. Por la incapacidad de controlar las personas, los vasos de cristal los quebran, los vasos de madera los astillan, los vasos que son metálicos se oxidan, pero el de barro siempre está ahí, siempre, siempre, porque es un trabajo de excelencia del Señor. Hermanos amados, no permitas que tus sueños, tus emociones pasen por encima de lo que el Señor quiere que tú hagas. Amén. Por eso, hermano amado, yo me siento gozoso de venir aquí, de compartir con ustedes, de poder saber que aquí hay pueblo inteligente, valiente. Pero también me preocupa de que quizás haya alguien que cuestione cada decisión del Señor. Quiero decirle, si alguien lo hace, que a pesar de todo, el Señor aún considera una opinión diferente de ti y de mí.
Somos su vaso. Hay vasos desgastados, vasos con grieta, vasos quebrados, que necesitan volver a las manos del Señor. Necesitan volver a sus manos. Podemos cantar, podemos orar, podemos gozarnos, podemos abrazarnos, saludarnos, pero hay grietas que solamente el Señor sabe cambiarlas. Solo Él puede tomar el vaso en sus manos y no habrá ni una pérdida, y controlar todo y hacerlo todo nuevo. Solo Él puede, hermanos amados, hermanas, tomar tu vida en sus manos. Él nos creó, Él nos formó, Él nos dio diseño, Él nos dio inteligencia, sabiduría, autoridad, un control sobre nuestras vidas, para que podamos nosotros atender a sus razones, a sus propósitos. No importa la edad. A mí me encanta el Evangelio cuando dice que Simeón estaba a la puerta del templo y el Señor le había dicho que no iría a su presencia mientras no viera la salvación delante de él. Oiga, el hombre permaneció con mi hermano que está allá atrás, mi hermano Torre, pegado al templo. Cuando vio al Salvador del mundo, ¿qué dijo? Mis ojos han visto tu salvación. Ahora sí puedo descansar. No importa la edad para el Señor. La capacidad la da Él. Él. Que el Señor nos fortalezca. Que podamos gozarnos siempre en medio de la angustia, del dolor, de la tribulación. Saber que para eso nosotros fuimos hechos, para todo viento, para todo ímpetu que venga, para los ríos, para sus caudales, para sus piedras, sus rocas grandes que golpean contra nuestras bases. No nos podrán mover si estamos nosotros en la base que es Cristo. Le digo a mis hermanos en Arica, aunque busques tú un lugar donde mirar más abajo de la roca de Cristo, no vas a poder pillar nunca un borde mientras estés en Cristo. No habrá mirada, siempre encontrarás la base perfecta. Él, el Señor. No hay precipicios en Él. No hay. Es como buscarle una orilla para mirar para abajo aquí a todo este piso. No lo hay. En el Señor tampoco está. Que el Señor nos bendiga, estamos seguros. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos amados, el desgaste viene debido a las luchas, debido a los trabajos, debido a las diferentes decisiones que hemos tomado. Pero eso no quiere decir que el Señor no quiera que esto todo se renueve. ¿Cuántos no necesitamos que nos caiga esa agua fresca sobre nosotros? Vasos a veces secos, agrietados, y que nos sumerjan una hora ahí en el agua, en la vertiente del Señor. ¿Cuántos no necesitamos eso? ¿Cuántos no queremos que por donde entran todas las malas intenciones de nuestro corazón, las obras de la carne que quieren desarrollarse? ¿Cuántos no queremos que el Señor pase su dedo con el barro y selle? Y empecemos a tener nosotros una mayor capacidad. Que el Señor nos bendiga. Hubieron unos hombres muy capacitados en el Señor que siempre se dejaron guiar por el Señor. Y tenemos nosotros el ejemplo de Daniel. En Daniel capítulo 6, verso 10, nos enseña a nosotros lo que él hacía. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Nadie le puede quitar a un hijo del Señor su comunión con su Señor. Nadie, ni nada, ni lugar,
ni espacio, nada. Me agrada lo que dijo el salmista: si me fuese a las nubes, allí estás tú. Si me fuese a lo profundo del mar, tú estás allí. No hay ningún lugar sobre el universo que nuestro Señor no esté para prestar atención a nuestra vida. En todo lugar Él está. En los momentos más difíciles de nuestra vida, Él ha estado ahí de pie. Nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra tristeza no nos ha permitido verlo, no nos ha permitido percibirlo, no nos ha permitido considerar su presencia, pero está. Aun cuando tomo malas las decisiones en mi vida, Él está presente y me sigue hasta cuando llego al final. Cuando no tengo fuerza, cuando caigo, cuando no hay capacidad de pararse, Él me toma y me dice: era por la derecha, hijo. Era por la derecha, no por la izquierda. Ponte de pie, vamos. Ahí Él, con todo el cuidado único que tiene. Volvamos. Fueron muchos los daños que te hiciste. Tengo que meterte a la rueda de nuevo, para meterte al camino, para que quedes capacitado para toda buena obra. Que el Señor nos bendiga. Por eso, hermano amado, considera la bendición de tu ser el barro en sus manos. Tú eres el barro que Él quiere trabajar siempre. A Él le encanta tener sus manos ocupadas con barro. A Él le encanta saber que el barro que tiene en Arica puede tomarlo, puede apretarlo, puede darle capacidad. Cuando dice: ay, hoy sábado voy a estar entonces allá en Argentina con mis hijos, apretaré un poco el barro, pero me llevaré unos pocos de chile para compartir con ellos. Bendito sea el Señor, amén. Bendito sea el Señor. Cuando te capacita el Señor y te mete a la rueda, te da tanta, pero tanta autoridad para que tengas un control único de tu vida. Salmo 62:1, ¿qué dice, hermanos amados? Mi hermano Javier, si puede leer. Salmo 62, verso 1. Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Amén. ¿Sabe lo que significa eso, hermano amado? Que Dios controla aún nuestras emociones, nuestros impulsos. En Dios está callada mi alma, está quieta, está esperando que Él dé la orden. Somos siervos, somos barro, no tenemos que ganar al lado de la puerta donde Él está esperando una orden para que nos diga: anota y haz esto, y salir y avanzar, ser un buen mensajero, ser un buen obrero. No decirle: Señor, ¿y para qué esto? No. Uno de los mensajeros que se complicó su obediencia al Señor fue Ananías, cuando lo mandó donde Saulo. Ananías, levántate, ve a la calle derecha, ahí hay uno llamado Saulo, te ha visto en visión, que tú le pones la mano y recupera su vista. He oído de él, Señor, yo no voy a ir donde él. Él mata a los cristianos, le quita la vida, y a los que le quedan los mete en la cárcel. Qué vaso más obediente. Pero tuvo que venir la orden fuerte. Ve, porque instrumento me es este para proclamar mi nombre delante de reyes, de gobernantes. Y vaya qué bendición, Pablo, para con nosotros. Hermano amado, el Señor necesita a Ananías, pero sin cuestionar la orden. Amén. No tenga miedo a lo que el Señor le llama a hacer.
No diga no tengo capacidades, no sé cómo hacerlo. Con oración, con comunión con Él, con estar cerca de Él, Él nos capacita. Él nos da a nosotros lo que necesitamos a toda medida. Entrar por esas puertas con acción de gracia. Por eso le decía al principio, yo dentro a la casa del Señor no digo a tal hora voy a salir. Que el Señor nos bendiga. ¿Le gustaría entrar en la rueda sin factor de tiempo de salir? A veces entramos en la rueda y es como cuando se coloca en la rueda algo, ¡pum!, salió por el otro lado. No se alcanzó a hacer nada en el barro. No se alcanzó a hacer nada. Que el Señor nos bendiga. Por eso, hermanos amados, es importante. Miren lo que dice Daniel, porque aquí viene otro tramo de este proceso. Fuimos puestos en la rueda, fuimos procesados, fuimos dado un crecimiento mayor, pero falta algo importante. El cocimiento. Meternos al fuego, al horno. Sin fuego no hay resistencia. No hay. Ahí es donde nosotros nos detenemos. Pero a mí me encanta lo que hicieron 3 varones. Y se juntaron los sátrapas y los gobernantes, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que a su Dios. Cuando el Señor nos mete al fuego, no vamos solos, vamos con Él. Amén. Él está con nosotros. Miró el rey, se paró espantado de su asiento. ¿Cuántos pusieron en el horno? ¿No fueron 3? Sí, veo 4. Veo 4. ¿Por qué pensar que estoy solo? ¿Por qué pensar que el proceso será mucho más difícil? ¿Por qué considerar que la vida no puede cambiar, no puede tener un sentido importante para caminar? Quiero decirle que a los 9 años perdí mi padre, perdí mi hermano de 17 años y un tío, el único que tenía cerca el mismo día. Pero había una mujer de fe en casa, le fueron a quitar los hijos que le quedaban porque eran menores de edad y ella se puso en pie, le dijo a las autoridades: yo sirvo a un Dios vivo que me dijo que Él iba a criar mis hijos. No le voy a entregar ninguno, suficiente con los que se fueron. Y se quedó firme en esa fe. Allí aprendí yo lo que era confiar y creer en el Dios Todopoderoso. Esa mujer partió hace un año, mi madre, y me enseñó en casa los valores de la fe. Hermano amado, tú que eres madre, que eres padre, no hay mejor ejemplo a seguir en la fe de tus hijos que tú en casa. No hay nada más saludable cuando los hijos dicen: me quiero parecer a mi papá o a mi mamá. Me gusta cómo sirven al Señor. Nunca colocan una queja en la mesa sobre la fe. Siempre están continuamente sirviendo al Señor. Mi madre me enseñó que en casa no se hablaba lo malo de la iglesia, se hablaba lo bueno. Viví como 10 años con mi hermana. Nunca
Nunca escuchó algo malo de la iglesia de mi boca. Es muy importante. Nunca lo escuché de mi madre. No quise que nunca mis hermanos lo escucharan de mí. Una mujer que estaba en el suelo siempre. Con 11 años me llevaba al cerro. Me dice, me toca ir a la oración a las 7 de la mañana. Con heladas, con hielo. Su mano reseca por el frío. Allí en el suelo. Y yo sentado entumido. Y las ancianas oraban en la montaña junto con el pastor. Y yo decía, ¿por qué tienen que venir? Allí Dios tomaba a esas ancianas. Eran lamento, eran angustia, para que sus hijos se convirtieran. Ellas prefirieron meterse a la rueda que mirar de lejos. Hermano amado, por nuestros hijos, por nuestra familia, por los seres queridos que tenemos, metámonos en la rueda. Busquemos las manos del alfarero. Pidámosle ayuda. Permitamos que Él nos trabaje en nuestra vida, para que podamos nosotros ser suficientemente capacitados en casa, fuera de casa, en el trabajo, en la iglesia. Un vaso competente. Que el Señor nos bendiga. Por eso me agrada mucho estos varones valientes. Le dijeron, sepa usted, rey, si Dios nos salvaba o nos quemábamos, de la misma forma no nos íbamos a inclinar delante de lo que tú tenías hecho. Somos así nosotros. Nos gusta ser parte del Señor. Queremos ser nosotros un vaso de barro. El Señor tiene cualquier estantería o vitrina ahí con puros vasos de barro. A Él le encanta ir y tomar uno y hoy este vaso será para honra. Tengo una multitud que tiene sed y Él toma el agua y la pone allí. Y el que tiene sed viene y toma de ese vaso de barro, que para muchos no tiene importancia, pero que sacia la vida de muchos también, el Señor a través de ese vaso. Oh Señor, le digo yo en mis oraciones, yo quiero estar en esa estantería. Quiero que tomes mi vida como vaso para bendecir a otro. No necesito el reconocimiento, Señor, no lo necesito. No necesito que mi mente cada momento diga, oh, Dios me usó. No necesito eso, Señor. Necesito saber que tus manos están en mi vida y que controlan todo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Hermanos amados, somos su pueblo. Necesita el Señor ocupar de su propio pueblo para bendecir a los que no le conocen. Ore, clame, gima, ruega al Señor. De esa forma Él hará con usted lo que Él considera. Para terminar, le quiero contar que en una ocasión desperté a las 7 de la mañana y me quedé traspuesto en mi cama, me eché atrás y me quedé traspuesto y me vi subiendo una montaña arriba y conmigo 14 hombres grandes, firmes, y uno de ellos a mi izquierda y me decía, puedes mirar las veces que tú quieras para abajo, pero la orden es que tú tenés que llegar allá arriba. Llegué allá arriba y los otros 13 estaban en una mesa cada uno, en silencio. Había un varón adelante que dictaba las tareas. Ellos anotaban en un documento todo lo que se les decía. Lo tomaban, lo ponían en un morral, lo echaban ahí, lo acomodaban a sus lomos, salían montaña abajo a cumplir con cada orden que se les dio y ninguna pregunta, ninguna objeción.
Y el que venía conmigo me dijo, lo que ellos hacen, te toca hacer a ti. Y desperté. Entendí que al Señor no se le debe cuestionar nada. Nada. El verdadero vaso preparado por Dios solamente dice, heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Por eso yo cuando escuchaba a mi hermano Patricio, mi hermana Gloria, que decían que el Señor la había traído y ellos decían, es que nosotros somos solamente acompañantes. No, nunca, mi hermano, usted es un acompañante. Usted es un vaso del Señor. Nunca usted, mi hermana, va a ser un acompañante. Dios le honró para ser un vaso. Nunca mi pastora será un acompañante o algo para suplir otro. Usted es un vaso del Señor. Del Señor. De Él. De Él. Cada uno de nosotros cumplimos una función en su obra. Solamente tiene que agradarnos estar metido en sus manos. Le quiero hacer la última pregunta antes de terminar. ¿A usted le gusta que el Señor decida por usted? Todos decimos que sí. La Escritura dice que no. Decide tú por mí, Señor. Y cuando el Señor decide, ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tuve que orar de esa forma? ¿Por qué tuve que buscar de esa manera aquello? El Señor solo quiere que nosotros podamos estar quietos, como decía el salmista. Acallada está mi alma en Jehová, esperando sus órdenes. ¿Está callada su alma? ¿Está quieta? ¿Está serena? ¿Está esperando órdenes del Señor? Por eso era la pregunta, hermano. ¿Le gusta estar en la rueda? A nadie le gusta. ¿Le gusta pasar al horno? A nadie le gusta. ¿Le gusta que el Señor decida? Tampoco nos gusta. Pero sí nos gusta que Dios nos use, pero no queremos pasar por los otros tramos. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. No quiero que pase aquí adelante, solo en su lugar. Y solamente quiero que el Señor le bendiga mucho su vida. No cuestione nada, ni siquiera se cuestione usted. Ni siquiera se haga autoprejuicios, ni siquiera se haga autojuicios. No se autocondene, no se menosprecie. Yo le digo a mis hermanos en Arica, vaya, póngase frente del espejo y dígale al que está al otro lado del espejo, te amo como el Señor te ama. Cuando se sienta caído, desvalido, vaya al espejo. Usted se va a encontrar con la persona correcta. Y dígale, ¿sabe? Yo te amo como el Señor te ama. Y usted va a ver con quién se va a encontrar ahí. Porque a veces hasta eso nos impide cumplir con el Señor. Porque nos menospreciamos. Amado Padre,